Bien, jóvenes, buenas tardes. A manera que vayamos subiendo a sus compañeros o admitiendo, el tema de hoy es manejo de pacientes con infección respiratoria aguda y enfermedad tipo influenza. Influenza, una relación de la infección respiratoria aguda y la influenza. Como podemos ver, acá tenemos, ¿no?, definiciones, la etiología, luego mecanismo de transmisión, signos, síntomas y una evaluación y manejo de pacientes con IRA y de la influenza. Medidas de control y prevención. Y comenzamos indicando la definición. Vamos a ver que la IRA o infección respiratoria aguda son síntomas respiratorios de aparición reciente que incluyen tos, rinorrea, congestión nasal y odinofagia. Y más del 90% se asocian a infecciones virales. En cambio, la enfermedad de la influenza presenta síntomas también de aparición reciente, pero aparte tiene fiebre, cefalea, mialgias y ataque al estado general. Durante el invierno indican que es responsable del 30% de los casos. Otros virus respiratorios también pueden producir enfermedad similar a la influenza. Estamos atendiendo, subiendo a los compañeros a medida que vayan subiendo. No se olviden anotarse en el chat, que es para la asistencia. Continuando, entonces tenemos acá la enfermedad similar a la influenza. Persona de cualquier edad que presente o refiere haber tenido fiebre mayor o igual a 38 años, digo grados centígrados, ¿no? Grados centígrados. Luego tenemos también cefalea acompañada de rinorrea, coriza, artralgia, mialgia, postración, odinofagia, dolor torácico. También podemos ver acá, vamos a ver en la siguiente parte, congestión nasal o diarrea también. En menores de 5 años, ¿no?, irritabilidad en sustitución de la cefalea. En mayores de 65 años no se requerirá la fiebre como síntoma cardinal. O sea, no es importante tener fiebre acá. En cambio, en la infección respiratoria, persona de cualquier edad que presente dificultad al respirar con antecedente de fiebre mayor o igual a 38 grados centígrados. 2. Además, ataque al estado general, dolor torácico, polipnea o síndrome de insuficiencia respiratoria aguda, SIRA, que es una dificultad respiratoria de inicio agudo con infiltrado bilateral difuso en la radiografía. En ausencia de hipertensión auricular izquierda, ¿no?, puede haber también este diagnóstico. Continuamos. Acá vemos la infección respiratoria aguda con sus síntomas respiratorios, odinofagia, rinorrea, congestión nasal, tos, que es enfermedad similar a la influenza, pero aparte tiene fiebre, ataque al estado de mialgias. Eso es la infección respiratoria. De ahí que pueden separarse ya en un futuro en cuestión de su etiología. Las enfermedades similares a la influenza tienen o caracterizados por los virus, la influenza, adenovirus, coronavirus, virus sincitial respiratorio, rinovirus y parainfluenza. En cambio, las bacterias asociadas a esta enfermedad de la influenza, Streptococcus sp, Moraxella catarrhalis, Streptococcus pneumoniae, Haemophilus influenza.
como bacterias que van a ocasionar la etiología de la enfermedad similar a la influenza. Luego tenemos mecanismos de transmisión. Acá tenemos los virus y las bacterias. Miden más de 5 micras, se generan al hablar, estornudar y toser, no quedan suspendidas en medio ambiente, requieren un contacto estrecho, viajan menos de 2 metros. En cambio, las bacterias miden menos de 5 micras, se producen en procedimientos que generan aerosoles, nebulizaciones, broncoscopías, ventilación no invasiva y pueden quedar suspendidas en medio ambiente por varias horas. Vean esa característica. Luego tenemos las gotas o núcleos de gotas, ¿no? Las micropartículas que se dan al estornudar. Vean la cantidad de microorganismos al toser y al hablar. O sea, al estornudar va más allá de los 2 metros, al toser más o menos por los 2 metros y al hablar ya menos, ¿no? Menos distancia en realidad, dependiendo de la fuerza, entonces, en este caso, del mecanismo. Tenemos acá otro cuadro que nos muestra mecanismos de transmisión con otras características de otros microorganismos también, que son por contacto directo e indirecto. El contacto directo sería mediante el contacto con el paciente infectado, tos o estornudo directo en nuestras fosas nasales o boca. Indirecto, contacto con superficies u objetos contaminados con el virus. Por ejemplo, usar un mismo barbijo, ¿no? Un mismo barbijo. O un solo pañuelo entre varios. O una toalla, escupir ahí y otro que absorba ahí, ¿no? Se dan casos. Síntomas clínicos asociados a la influenza. Periodo de incubación 2 días o 1 a 4 días. Son de inicio súbito y tiene fiebre, dolor de cabeza, astenia, dinamia, dolor muscular, debilidad muscular, malestar general. Síntomas respiratorios, tos, ardor, faringeo. Sí, hola, hola. ¿Alguien quería preguntar algo? Bueno, vamos a silenciar a los participantes. Y aquí, bueno, había para admitir a 2 personas también. Ya están admitidos. Silenciar a todos, sí, dice. Bueno. Entonces, continuando, otros síntomas respiratorios, tos, ardor, faringeo y disnea. Vamos avanzando. Bueno, acá tenemos el aislamiento del virus en la parte colorada celeste y la curva febril, ¿no? De 39 a 41 grados. En la parte inicial, lógicamente, el virus está en un nivel alto y va a ir a descender poco a poco. Y la fiebre va a comenzar 2 días después hasta llegar de 39, de 37, 39, 41 grados y va a ir descendiendo también. Dolor de garganta que va a durar 1 a 3 días, la cefalea 1 a 4 días, la tos de 1 a 6, 7 días, la rinorrea, inyección conjuntival 5 o 6 días y el malestar, la postración 8, 10 días, ¿no? Durante la duración de este malestar. Luego, el diagnóstico. Tenemos el diagnóstico. El diagnóstico de enfermedad similar a la influencia es clínico y en caso necesario el tratamiento debe retrasarse por espera de la confirmación por laboratorio. O sea, el laboratorio es el que nos da un diagnóstico definitivo. Solo se acepta un diagnóstico presuntivo en áreas rural, ¿no? Donde no hay laboratorio.
Las pruebas rápidas positivas confirman el diagnóstico, pero las negativas no lo descartan, por lo que no es recomendable su uso. O hay que repetir con otra prueba más sofisticada. La etiología se puede determinar mediante pruebas moleculares, PCR, ¿no? La reacción en cadena de la polimerasa para la influenza, debido a su costo y disponibilidad. Luego tenemos también como diagnóstico que no existe un patrón radiográfico característico de neumonía por influenza. O sea que la radiografía nos puede orientar, pero no nos da un diagnóstico definitivo, solo laboratorio. Se pueden observar infiltrados intersticiales, algodonosos, neumonía de focos múltiples. Eso sí, pero el diagnóstico difícilmente. Acá tenemos un pulmón sano, un pulmón con caracterización de una neumonía, ¿no? Igualmente acá unas manchitas de fibrosis, seguramente acá más condensado, pero no nos va a indicar un diagnóstico definitivo. Evaluación y manejo de pacientes con IRA y con influenza. Acá tenemos pacientes con IRA o influenza. Tenemos un primer contacto en el centro de salud o consultorio del médico o enfermera. Luego hay protección de personal, uso de etiqueta respiratoria, cubrebocas e higiene de manos, el personal. Signos vitales, tensión arterial, frecuencia cardíaca, frecuencia respiratoria, temperatura y oxígeno, ¿no? Cantidad de oxígeno que se tiene en el paciente. Luego, evaluar si el paciente presenta alguno de los datos de alarma. ¿Y cuáles son los datos de alarma? Dificultad respiratoria, saturación de oxígeno, hipotensión arterial, deterioro agudo de la función cardíaca, trastornos del estado de conciencia, vómito o diarrea persistente, temperatura mayor a 39 grados centígrados, dificultad para respirar, saturación de oxígeno 90%, rechazo a la vía oral, deshidratación e irritabilidad. Todo eso podemos observar como datos de alarma. Trastornos del estado de despierto o convulsiones, también dice acá. O convulsiones. Continuando, otro aspecto, ¿no? Paciente con IRA, primer contacto en el centro de salud, una evaluación inicial, ¿no? Si tiene la frecuencia respiratoria mayor a 30 en adultos, más de 40 en niños, la frecuencia cardíaca mayor a 100 latidos por minuto, la hipotensión arterial, ¿no? El oxígeno, la saturación de oxígeno menos de 90%, o un dato de alarma, cianosis, uso de músculos accesorios. Ahí estaría el tiraje, cornaje también, ¿no? Bien. ¿Para qué? Si es positivo, referencia a urgencias del hospital. Pero si es negativo, hay que valorar si el paciente pertenece a alguno de los grupos de riesgo para complicación grave. Para complicación grave. Grupos de riesgo de complicaciones graves o muerte. Estamos viendo esta situación. En este grupo están las mujeres embarazadas, los obesos, la obesidad, la inmunosupresión, o sea, personas con diabetes, con VIH, cáncer, insuficiencia renal, trasplantes, uso de esteroides o agentes biológicos, enfermedad respiratoria de base, el EPOC, enfermedad pulmonar obstructiva, asma, tabaquismo, hipertensión arterial pulmonar, cardiopatías, insuficiencia cardíaca, valvulopatías, ¿no? Niños menores de 5 años, adultos mayores a 60 años y las comunidades aisladas, difícil acceso al sistema de salud. Síntomas que no mejoran después de 72 horas o agravamiento. Rápidamente progresivo.
Otros aspectos, la evaluación inicial, ya habíamos dicho, si es positivo, referencia urgentemente al hospital, y si no, valorar si el paciente pertenece a alguno de los grupos de riesgo para complicación grave. Además, si es sí, se dará en hospitalario, lógicamente, antivirales y sintomático, y datos de alarma, revalorización en 72 horas. En cambio, si no tiene la sintomatología y datos de alarma, revalorizar en 72 horas. Es la recomendación. Después de las 72 horas, si hay persistencia o agravamiento de los síntomas, hay que referir urgente al hospital. Y si no, recomendaciones generales, completar el tratamiento recomendado y alta. Hay que dar alta a esta persona. ¿Cuál es el dosis de oseltamivir, no? Para niños menores de 1 año, 3 miligramos kilo peso. Menores de 15 kilos, 30 miligramos kilo peso. 15 a 23 kilogramos, 45 miligramos kilo peso. Mayor a 23, 40 kilogramos, 60 miligramos. Mayor a 40 kilogramos, 75 miligramos de oseltamivir. Todos, ¿no? Cada 12 horas por 5 días. Y en adultos, 75 miligramos vía oral cada 12 horas por 5 días. Es el esquema del tratamiento. Entonces, ahí se indica de que deben presentar cuanto antes, ¿no? A su debido tiempo. Medidas de control y prevención. Ahí tenemos a nivel comunitario y a nivel hospitalario. Primero, a nivel comunitario, hay que hacer promoción de higiene de manos, lavado de manos para cualquier actividad. Luego, vacunación de grupos de riesgo, evaluación y tratamiento temprano. En caso de influenza, evitar contacto con otras personas o bien usar etiqueta respiratoria, un barbijo. Reposo durante el periodo de contagio. Si es hospitalario, necesariamente usar el barbijo o la etiqueta respiratoria. Hay precauciones de contacto y gotas en pacientes hospitalizados con neumonía. Uso del barbijo N95 solo en procedimientos que generan aerosoles. Por ejemplo, intubación, broncoscopía, endoscopía, etc. Vacunación del personal de salud para evitar infecciones intrahospitalarias. Tratamiento oportuno de los trabajadores con influenza. Reposo durante el periodo de contagio. Grupos de riesgo en quien considerar la vacuna anual contra la influenza. Mujeres embarazadas, obesidad, inmunosupresión y en personas con diabetes, VIH, cáncer, insuficiencia renal, trasplantes, uso de esteroides o agentes biológicos. También en enfermedades respiratorias de base como el EPOC, ¿no? La enfermedad pulmonar obstructiva congestiva, el asma, tabaquismo, hipertensión y arterial pulmonar, ¿no? La hipertensión. Cardiopatía, insuficiencia cardíaca, personas con valvulopatías, edad menor de 5 años y mayor de 60 años, tener mayor criterio de observación y cuidado, comunidades aisladas que tienen difícil acceso al sistema de salud. Y la vacuna disponible en diferentes países. En nuestro sistema no está contemplado en el sistema de servicios públicos, pero sí privados existen. No existe replicación viral, por lo que es insegura su aplicación en todos los pacientes, incluidas las mujeres. Embarazadas y pacientes inmunosuprimidos no puede ser causa de enfermedad por influenza. Cada año varía su composición, por lo que se recomienda vacunación anual a los grupos de riesgo.
menor de 5 años y mayor de 60 años. Hablando un poco de la vacuna, voy a pedir permiso, me voy a ir a traer un poco de agua. Bueno, ya estamos. La vacuna. Los efectos adversos más comunes relacionados a la vacuna: dolor en el sitio de aplicación, fiebre y malestar general. Duración de estos síntomas no debe ser superior a las 48 horas, por lo que si persisten las molestias se recomienda la evaluación del paciente. O sea, ir al médico, ¿no? A ser atendido. Se puede tomar paracetamol para el control sintomático de los efectos adversos sin modificar la respuesta de la vacuna. Paracetamol, entonces, para pequeñas reacciones de la vacuna. No contraindica la vacuna la alergia alimentaria al huevo, o menos que se trate de anafilaxia o angioedema. Infección respiratoria leve, rinorrea o tos sin fiebre. No contraindica el uso de la aspirina. Uso de antibióticos tampoco está contraindicado. La vacunación contra neumococo u otra vacuna simultánea tampoco está contraindicada. Y vamos a la capacitación. En la capacitación de infecciones respiratorias agudas en temporada de frío, ¿no? Tenemos ahí vamos a decir, a bastantes alumnos registrados, gente probada, y realmente la vigilancia epidemiológica sería importante. Sería muy importante la vigilancia epidemiológica. Y con eso estaríamos terminando esta primera parte y tenemos todavía unos minutos. Vamos a ver si tenemos algún video por ahí. Si lo he subido o no lo he subido. Creo que no se ha subido. No se ha subido. Vamos a pedir apoyo entonces aquí a... Bueno, ahora sí entramos en el último ateneo del día de hoy. En este caso va a ser el Hospital Universitario CEMIC. Ellas nos van a hablar de virus respiratorios en adultos con infecciones respiratorias agudas. Las escuchamos a las chicas. Bueno, hola, yo soy Macarena Filippo, ella es Ludmila García, Katia Isaac y Cecilia Rafaelietti, somos residentes de segundo año de CEMIC, y el ateneo que venimos a presentar es sobre virus respiratorios en adultos con infecciones respiratorias agudas. Les vamos a hablar un poco de características generales de los virus respiratorios, del diagnóstico, de su epidemiología,
Y finalmente les vamos a presentar un análisis que hicimos nosotros en el hospital sobre virus respiratorios en adultos. Bueno, como una introducción, las infecciones respiratorias son una de las primeras causas de consulta médica y mortalidad en el mundo. En Argentina, las enfermedades respiratorias son la principal causa de internación. Afectan a toda la población, pero principalmente a menores de 5 años y mayores de 75, generalmente de un 30 a un 70%. De las consultas en los niños son por esta causa. Y a pesar de que se trata de afecciones leves, en un 30% de los niños menores de 1 año requieren de internación. Por último, la rinitis, la faringitis y la otitis media aguda son los cuadros más frecuentes de las patologías que se conocen como infecciones respiratorias agudas, y la mayoría de estos cuadros son de origen viral. Bueno, podemos definir las infecciones respiratorias agudas como aquellas afecciones del aparato respiratorio causadas tanto por virus como por bacterias, que tienen una evolución menor a 15 días y se manifiestan con síntomas como tos, rinorrea, obstrucción nasal, hiponía y dificultad respiratoria. Bueno, según el sitio anatómico... Bueno, según el sitio anatómico que afecten, podemos clasificarlas en infecciones respiratorias altas e infecciones respiratorias bajas. Las infecciones respiratorias altas son aquellas que afectan a la nasofaringe, la orofaringe, los senos paranasales, los oídos, la laringe y la tráquea. Hay que recordar que esta mucosa es continua, por lo cual una afección en este sitio puede transmitirse a las vías aéreas inferiores. Y las infecciones respiratorias agudas bajas, que son aquellas que afectan a los pulmones y a los bronquios. En cuanto a las manifestaciones clínicas, pueden ser de varios tipos. Por un lado, se puede manifestar como una enfermedad similar a la gripe, que se clasifica como enfermedad de tipo influenza, también como cuadros infecciosos de las vías aéreas superiores, que son autolimitados e inespecíficas. Después tenemos a las infecciones respiratorias agudas graves, que son manifestaciones severas de las vías respiratorias que se producen en menores de 2 años con bronquitis o neumonía, y también en pacientes que tengan enfermedad de tipo influenza. Y después tenemos a las infecciones respiratorias agudas graves inusitadas, que son las infecciones respiratorias agudas graves que se presentan en pacientes de 5 a 65 años que no tenían antecedentes respiratorios de ningún tipo ni ninguna causa que amerite su internación. Los factores de riesgo para la infección respiratoria aguda son, por un lado, la edad, los extremos de la vida, como les dije antes, que afecta principalmente a menores de 5 años y mayores de 65, la enfermedad respiratoria crónica, inmunosupresión, pacientes hospitalizados y aquí la gente tabaquista. Este es el primer estudio que se realizó en Argentina en menores de 5 años. Fue el primer estudio clínico, etiológico y epidemiológico en infecciones del tracto respiratorio inferior. Los resultados que se obtuvieron fueron que el 30%... Jóvenes, el Zoom va a cesar, voy a cortar, voy a abrir nuevamente, por favor. Ya vamos a entrar y continuar con la presentación. Gracias, espero que se hayan anotado en el chat.